Muy buenos amigos y amigas de Claramente Claro. Normalmente tenemos entrevistas personales, tenemos tertulia, tenemos reportaje, pero hoy vamos a hacer un programa especial. Y tan especial como que vamos a hablar con una persona de los que yo creo, estoy seguro, más capacidad política, más conocimientos políticos, más experiencia y sobre todo un hombre que sabe latín, en política y en otras cosas. Francisco Javier López Marcano, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estamos? Estupendamente. Y después de esa introducción es probable que lo más sensato por mi parte sería no añadir nada más. Pero eso me cuesta bastante. Y ya que hemos venido a hablar, hablaremos. Muy bien, muy bien. Como todo el mundo conoce mi mantra, aquello de tranquilo, sereno, equilibrado, confiado, más tranquilo, más sereno, más equilibrado y más confiado, y reaprendiendo a vivir con tranquilidad después de tanta marejada y después de tanta implacable persecución contra mi persona y, lo que es más importante, contra los míos. Ya ha estado aquí varias veces en entrevistas en el programa y siempre le pregunto lo mismo, por si alguien no lo sabe. ¿Quién es Francisco Javier López Marcano? Buena pregunta, porque lo habitual es que los humanos pasemos muchísimo tiempo, permitamos que transcurra nuestra vida con la velocidad que todos conocemos, haciéndonos ese tipo de preguntas, ese tipo de interrogantes que tienen mucho que ver con la introspección, mucho que ver con el análisis personal, pero también mucho que ver con la experiencia. Pues soy una persona entusiasta, soy un acuario vehemente, entrado en años, muy curtido por la vida, zarandeado por muchas circunstancias adversas, pero que hace de su vida un análisis muy positivo, excepcionalmente positivo. Soy un privilegiado que ha tenido el inequívoco honor de ser consejero de aquello que ama, de cultura, de turismo y de Cantabria, de la tierra que ama, Cantabria, y en representación de las gentes que ama, los cántabros. Y eso solo le pasa cada 4 años a una persona entre 580.000. A mí me ha pasado en 3 ocasiones. Y soy una persona muy vitalista, con un grado de contradicciones conmigo mismo, creo que eso es ineludible, y un cierto carácter heterodoxo. Una amiga de las lides políticas dijo que era un heterodoxo de dificilísima clasificación, muy complejo de encasillar. Pero soy un amante de la vida y de los míos, y tengo una aspiración. Quiero ser un profesor de energías, en el sentido más etimológico de la palabra profesor, ponerte delante de para confesarte con absoluta sinceridad ante los tuyos. Y básicamente es lo que persigo, ser un profesor, un maestro de energías que le da a la vida lo mejor que tiene, que es el esfuerzo y el entusiasmo. También, refiriéndome a eso que llamamos trayectoria política, suelo afirmar que vengo de la base, que he jugado en todas las categorías y en todas las categorías he tenido un objetivo prioritario: sudar la camiseta, por utilizar esa referencia que pertenece a la jerga del deporte en general y del fútbol en particular. He podido no marcar goles, pero he tirado a puerta, he sudado siempre la camiseta hasta tal punto que durante muchísimos años podía, día tras día, lunes y sábados, martes y domingos, exprimir la camiseta y salía sudor. Creo que lo más elegante que llevamos dentro es el esfuerzo y la generosidad hacia los demás, y que ese esfuerzo se concreta y se escenifica en sudor, en el sentido físico y también en el sentido figurado del término. Y en llegados a este punto, creo que para no saber exactamente quién soy, he hecho muchísimas definiciones y quedo a expensas de la siguiente pregunta. De Torrelavega, de Torrelavega.
De Torrelavega. Soy... ¿Gimnástico hasta la médula? Sí, sí, todo lo que suene a Torrelavega. Algunos conocen mi frase, porque en cierta ocasión afirmé que Torrelavega era la capital del mundo. Para mí, quería dar a entender. Y alguien, colega tuyo, por cierto, me rectificó. Esa es una afirmación hiperbólica. Digo, es posible que no sea la capital del mundo, pero sí de lo que sí estoy seguro es de que es la capital de mi mundo. Y con Torrelavega, todo aquello que rezume aromas, que destile vapores, olores a Cantabria. Aspira a ser uno de los torrelaveguenses más torrelaveguenses de Torrelavega y uno de los cántabros más cántabros de Cantabria. Uno de los más, no aspiro a ser el que más en nada, porque sigo creyendo en las palabras del poeta, con todos a tiempo. Así es como hay que llegar. No solamente de Torrelavega, sino que ejerce como de Torrelavega. En todos los sitios donde va, lo lleva en sus propios genes. En el tema cultural, en el tema turístico, sí, en el tema industrial, en el tema gastronómico. Allá donde va, Torrelavega se le nota, lo hace notar. Pero no solamente eso, sino también Cantabria conoce prácticamente todos los puntos de nuestra región. Yo estoy seguro de que yo le digo, prepáreme una excursión, una visita, la zona de Polientes, la zona de Lasón, la zona de Liébana. Perfectamente me podría estar hablando de los puntos de interés turísticos y culturales pues más... Sí, sin ningún problema. Bueno, yo por naturaleza soy un guía turístico. Frecuentemente por las calles de nuestra ciudad o de cualquier lugar de la geografía cántabra, si encuentro un grupo de personas, 2, 3, 4, 17, que tienen un mapa abierto y se están haciendo preguntas, me acerco y me pongo a su disposición. ¿Necesitan ustedes algo? Y cuando la respuesta es positiva, siempre hay alguien a mi lado que me dice: vámonos, Javier, que habíamos quedado, vámonos, que llegamos tarde, porque es un tema que me apasiona. Tenemos una tierra infinita. Me recuerda a mi padre cuando llegaba alguien por Cabezón y le preguntaban: ¿pero dónde está la estación? ¿O dónde está el casco antiguo? Se cogía su bicicleta de la mano y les llevaba a un sitio, les llevaba a otro, les explicaba el nombre de cada calle, quiénes habían sido, la historia de Cabezón de la Sal, la historia de la comarca, les aconsejaba ir a otros lugares. Usted entra en política, es concejal de Cultura, ¿no?, del Ayuntamiento de Torrelavega. En el siglo pasado. En el siglo pasado. ¿Cómo eran aquellos tiempos? En el año 87. Sí. ¿Cómo eran aquellos tiempos? En una legislatura que era una legislatura muy plural, con personalidades de la política local con mucho carácter, con mucho poderío. Y yo por aquel entonces tenía 32 años en mi primera legislatura. Aprendí mucho, pero lo hice con el mismo entusiasmo con que hago las cosas en las que creo, que son la inmensa mayoría de las cosas que me rodean. Y entonces tenía en mi instituto una especie de horario que yo, sin menoscabo alguno hacia los conserjes, que son mis compañeros de trabajo, llamaba horario de conserje, porque daba las primeras horas de la mañana, 8:30, 10:30, me iba al ayuntamiento para atender mis obligaciones y luego acababa la jornada en las horas de nocturno. En aquellos tiempos en los que la dedicación era muy exigente, porque se trataba de hacer un hueco en nuestra ciudad a la manera de entender la política del Partido Regionalista, que ha sido mi único partido de toda la vida. No intento transmitir que nos creyéramos el año cero de la política, no, porque antes el partido había tenido ya concejales, pero sí intento transmitir el entusiasmo y la firme creencia en un proyecto regionalista para Torrelavega con una obsesión por aquel entonces, que algún día Torrelavega tendría un alcalde regionalista. Tal es así que la primera vez que fui candidato en el año 91, algún colega tuyo, cualquiera de los medios, con mucho respeto, me preguntó: pero bueno, ¿y usted, que es el número 1 del PRC, a qué aspira? Digo yo, naturalmente a ser alcalde, lo cual tiene mucho de cierto, aunque sea una obviedad. Es decir, todo aquel que se presenta de número 1 en una lista municipal
tiene la legitimísima aspiración de ser alcalde de su ciudad. Y un día lo definí con esa especie de necesidad que tengo yo de referirme permanentemente a los clásicos, a las obras maestras de la literatura, a mis dioses en el sentido literario de la expresión. Y dije que la máxima aspiración de alguien que participara en una lista o que pretendiera servir a los demás, dedicarse a los demás desde la política, era ser alcalde de su pueblo. Ser alcalde de su pueblo, de su ciudad, de su villa, por más que sus ciudades no sean Connecticut, no sea Nueva York, no sea Madrid, su ciudad. Que ser alcalde de tu pueblo es más que política, es poesía. Y de entonces acá, secciones inferiores. Primera regional, preferente, tercera, segunda B antes, segunda, primera. Cuando antes le preguntaba cómo recuerda aquellos tiempos, yo quería ir también a que en los tiempos actuales en los que estamos, ¿no le parece que a veces la política es un lugar, más que un lugar, un escondite para muchos con falta de vocación realmente eso, de político? Es posible. Es posible, y voy a dejar afirmaciones que dejarán entrever que más que creer en que sea posible, creo en que es real. La política es un arte noble, en el sentido más primigenio y más antiguo. La política tiene una concepción aristotélica que es atemporal. El hombre es un animal político. Esa gente que dice, es que a mí no me interesa la política, no es cierto. La política es el ordenamiento de la vida en común y es el ejercicio que pretende mejorar las condiciones de vida de los demás en los ámbitos que a cada uno le corresponden. Eso es así, es un ejercicio noble practicado a veces por innobles o por gente que, no siendo innoble por naturaleza, comete a lo largo de su vida actos innobles. Eso es despreciable, incluso despreciable. A mí las circunstancias, como a todo el mundo, sé que esta es una afirmación un tanto perogrullesca, me han enseñado muchas cosas. Y yo creo que para participar en la política activa, a ciertos niveles, a niveles máximos, a primerísimo nivel, a segundo nivel, pero no mucho más abajo, hay que tener en tu vida un plan B. No es aceptable que tengamos un consejero de cultura que no lee libros, un consejero de turismo que no viaje, un ministro o una ministra de trabajo que nunca haya trabajado en una empresa privada. Eso es propio de un mundo al revés. Eso es un tanto incluso así. Esperpéntico. Naturalmente hablo de los primeros niveles, no hablo de aquellas personas que por mor de su dedicación política alcanzan un trabajo de subsistencia, de supervivencia, porque el sueldo, los emolumentos no le permiten más que someterse a esa política de subsistencia, 800, 900, 1000, 1200 euros. Yo excluyo a esas personas, pero a los demás les exigiría un plan B. Que usted no tiene, pero condición indispensable, condición sine qua non, que usted no tiene un plan B, no puede participar en esto. ¿No le parece que dentro de las modalidades deportivas que existen desde hace unos años para acá, salió una que era, en vez de tiro al plato, tiro al marcano? Pues tiro al plato sabemos muchísimo los torrelaviguenses. ¿Quién no recuerda aquel programa? Claro, ahora ya hace de casi todo muchos años. La unión hace la fuerza. Pero yo creo que era trabajador de SNIACE, precisamente. Una persona que tiraba al plato y que era el deportista que nos llevó a puestos muy relevantes en ese concurso. Yo tengo un anecdotario muy rico, no porque yo sea especialmente ocurrente, sino porque he vivido muchas experiencias intensas. Y torero de valor, digo de mí. Yo soy torero de valor. Y cuando tercia, hábil y escurridizo, como todo el mundo genera sus mecanismos y los potencia, sus mecanismos de subsistencia y de supervivencia. Pero en los anales de la política cántabra
No hay, seguro, no hay nadie que haya sufrido la persecución que yo he sufrido durante 10 años. Y eso tiene una base política, eso tiene una explicación política, que si el tiempo nos lo permite, la comparto con quienes nos vean y nos escuchen. Ítem más, creo que en los anales de la política española me sobrarían dedos de la mano para mencionar, si es que los hay, que no recuerdo alguno, con las mismas características, para mencionar casos análogos. ¿Por qué digo esto? Pues porque la persecución que he sufrido, llevo ya tantas victorias en los tribunales que ha llegado a ser motivo de orgullo, claro, motivo de satisfacción personal, porque cuando eso afirmo no pienso en Javier López Marcano, pienso en los míos, pienso en mi familia, pienso en mis allegados, pienso en mis correligionarios e incluso pienso en mis alumnos y mis compañeros de instituto y en aquellos que en mayor o menor grado han sufrido conmigo estas situaciones. No se ha visto tal carga de inquina, de mala hazaña, de odio, en los hechos y en las palabras. Odio visceral, absolutamente visceral. Que nadie olvide que la legislatura del 2011-2015 empieza con un presidente, el que quisieron los cántabros, Ignacio Diego, que nos llama a todos chorizos, sinvergüenzas, bandidos, incapaces, inútiles, ineptos, corruptos, os voy a llevar a todos a la cárcel. Eso está dicho en una sesión del Parlamento de Cantabria. Y las personas que dicen eso, es difícil que mantengan la compostura, porque a menudo, si no en todas las ocasiones, muy a menudo, reflejan en su expresión y en su rostro eso que decimos antes, la inquina, el odio, la mala hazaña. ¿Todo eso por qué? Porque consagró muchos esfuerzos en esa pasada legislatura a dinamitar al Partido Regionalista. En su mente, o alguno de sus ideólogos, en su mente confusa y en su mente perversa en muchas ocasiones, sabía que para reeditar la mayoría absoluta que los cántabros habían depositado en sus manos, el mejor camino era acabar con el PRC. Esto es inequívoco. ¿Cómo se puede acabar con el PRC? Pues atacando directamente a una de las personas que había tenido el privilegio de ser activo, dinámico y de realizar obras para Cantabria y para los cántabros que otros de su mismo partido, aun deseándolo, habían sido incapaces de ejecutar. Ese es el análisis en términos sencillos y para generar comprensión. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que 10 años después, porque esta historia no empieza con el caso Racing, como es, no sé si de dominio público, pero conocido por mucha gente, Cantabria y los cántabros han gastado mucho dinero en contratar técnicos que no tenían cualificación técnica, o que si la tenían, que seguro que sí, no pudieron destinarla por imposición de sus jefes a aquello para lo que habían sido contratados. Técnicos, ingenieros de caminos que tenían que hacer informes de la Casa de los Gorilas y que ante un tribunal, siendo yo por tanto testigo presencial, declaraban que no, nosotros íbamos allí a la Casa de los Gorilas y a ojo de buen cubero hacíamos un informe. Oiga, señoría, no nos íbamos a poner a medir los metros cúbicos o los estéreos de hormigón que tenía la obra. Esto lo he oído yo y eso es así. Se contrataron a muchísimos técnicos, se contrataron auditorías a la carta para justificar lo injustificable. Porque, por ejemplo, nadie ha justificado todavía que yo en junio o en julio, cuando abandoné la consejería, lo hice con prudencia, naturalmente, pero pidiendo a todos los bancos un estadillo del estado de cuentas de las sociedades de la consejería, en ese momento, exactamente en el momento preciso en el que yo abandonaba la consejería. Y en la Sociedad Regional de Turismo había 5 millones de euros en caja y así en otras muchas sociedades. Nunca se supo a qué se destinaron
esos millones de euros, entre otros motivos, porque las sociedades fueron disueltas inmediatamente, cometiendo errores de bulto, porque una de las sociedades disueltas fue la sociedad gestora del año jubilar. Inmenso error, porque esa sociedad solo estaba integrada por 2 personas, un técnico y una administrativa. No hubo ningún problema. Había que disolver todo aquello que oliera al Partido Regionalista de Cantabria y todo aquello que dejara, que tuviera impregnado un recuerdo o una referencia a las personas que habíamos gestionado eso, y había que crear una atmósfera de confusión. Aquello de confuso e incierto se presenta al reino de Bitiza, que se dice históricamente, pero trasladado a personas muy concretas. En el Racing realmente, porque la gente ha oído, sí, en el caso Racing, pero ¿qué fue el caso Racing? ¿Por qué se le quiere acusar a usted de cosas raras? Pero realmente, ¿qué es lo que se pretendía? ¿De qué le querían a usted colgar el San Benito? Vamos, para que nos entendamos. Otro. Sí. Quieres decir, otro San Benito. Algo tan básico y tan elemental como lo siguiente. Nosotros en el caso Racing, lo único que hicimos fue ayudar al deporte, a un club deportivo que por aquel entonces estaba en primera división, con nosotros. El Racing disputó la Europa League, ocupó lugares de privilegio, llegó a tener 19.000 socios, y cuando nosotros abandonamos el gobierno, el Racing seguía en primera y el descenso ha sido vertiginoso hasta la segunda B, viviendo la situación que en estos momentos conocemos todos. ¿Qué pretendimos? Ayudar al Racing, pero no más que al Textil Escudo, pero no más que al Remo de Casturdiales, pero no más que al club de atletismo Villa de Cabezón, es decir, con una política de ayudas deportivas que entonces habíamos implantado. Quiero recordar que las primeras órdenes de ayudas al deporte llevan mi firma y datan de hace muchos años. Y en ese contexto hay que juzgar la decisión de ayudar al Racing. ¿Qué pretendíamos? Algo tan sencillo como lo siguiente. El Racing, que es una sociedad anónima deportiva, había entrado en causa de disolución. Es decir, su pasivo superaba a su activo, y su normativa, la reglamentación, exigía que había que tomar una decisión, porque si no se tomaba esa decisión, desaparecía la sociedad anónima deportiva, nuestro principal activo, por aquel entonces, porque ocupaba lugares de privilegio. ¿Qué hicimos? Evitar la desaparición del estamento deportivo y, consiguientemente, la disolución de la sociedad anónima deportiva. Hay más ejemplos. Poco antes habíamos firmado un convenio con el balonmano, poco antes habíamos firmado un aval para el baloncesto de Torlavega, cuando el ascenso a ACB, y ese fue el único objetivo, concediéndole subvenciones al Racing que no fueron las primeras. Cuando yo llegué a la consejería había vigente un convenio de 3 años firmado por mi predecesor, que también fue mi sucesor en la consejería, mientras yo tuve ese enorme privilegio, otro de los enormes privilegios que he ido acumulando, y fui alcalde de Torlavega, un convenio vigente de una subvención de 600.000 euros al año, y el ayuntamiento de la ciudad firmó con el gobierno del Partido Popular un plan de ayudas al Racing. Eso se ha hecho históricamente. E incluso reputados representantes del Partido Popular en las sesiones del Parlamento afirmaban: ¿cómo no vamos a ayudar al Racing? Ya sabemos que lo que le damos no es todo lo que necesitan, pero es que tenemos la buena disposición de ayudar más al Racing. Eso está en los anales, está en los escritos. Eso en líneas generales. En particular, el Consejo de Gobierno al que yo pertenecía, pero también pertenecía a Rosario Quintana, consejera de Sanidad por el Partido Socialista, representante de Podemos, que figuró en las listas electorales de Podemos hace poco tiempo.
se toma el acuerdo de gobierno, 22 de diciembre del año 2004, en el que se mandata a CEP Cantabria a instrumentalizar unas medidas para salvar al Racing de esa situación. Unas medidas que requieren varios pasos. Y se mandata en ese acuerdo a Cantur, que es en donde yo participo, a cumplir las medidas, las directivas, las decisiones de CEP Cantabria. Y yo, como eso lo dice un acuerdo del Consejo de Gobierno y suelo ser disciplinado cuando pertenezco a un colectivo, me puse a las órdenes del Consejo de Gobierno. Algunos conocedores de toda esta situación dicen, ¿qué responsabilidad ha tenido Javier López Marcano en esto? Pasaba por allí y de aquellos barros vienen estos lodos, pero soy tan responsable del caso Racing, como Jesús Soria, como Charo Quintana, como Lola Gorostiaga, como José María Mazón, como todos y cada uno de los miembros del Consejo de Gobierno que tomó este acuerdo, incluso como Miguel Ángel Revilla y como Dolores Gorostiaga, que yo creo que ya la he mencionado antes. Y en definitiva, tan responsable del caso Racing como lo soy, y me enorgullezco de haber ayudado a los bolos, al ciclismo, al fútbol, al baloncesto, a cuantos he podido. Estos últimos años que ha vivido, estos últimos 4, 5 años, 6, tan intensos, me imagino que le habrá aportado a usted una experiencia, sabiduría, veteranía. ¿Y en su casa qué tal? Ya me gustaría que me aportara sabiduría, ya me gustaría. ¿Qué tal? Mi familia, no conozco a nadie que después de esta experiencia salga indemne. No conozco a nadie. Sí conozco a mucha gente que viviendo experiencias relativamente parecidas han acabado en el diván de un psiquiatra. Mi familia ha sufrido calladamente, pero han sufrido. Ha habido momentos críticos de esos que pertenecen al universo personal que son imperdonables, Y me voy a referir a ellos, porque a mí cuando me preguntan, ¿la pasada legislatura ha sido terrible? Digo, no, terrible no. Ha sido una legislatura feliz, en el sentido más etimológico del adjetivo feliz, que se refiere a los campos fértiles, a los campos prósperos. Ha sido una legislatura feliz porque no puedo olvidar que ha sido la legislatura en la que han nacido Leticia, mi primera nieta, Javier, mi segundo nieto, Julia, mi tercera nieta, y Eduardo, mi cuarto. Eduardo ha nacido posteriormente, pero los 3 primeros en el transcurso de aquella legislatura. Y sería enormemente injusto si yo dijera que ha sido una legislatura infeliz sin pensar en esas personas. Pero mi hija mayor, embarazada, cuando recibimos una de estas malas noticias, ese mismo día fue a urgencias. Embarazada, fue a urgencias, con un acoso, con un acceso, con un ataque de nerviosismo que podía haber puesto en peligro la hija que llevaba dentro. Eso es imperdonable, eso lo hemos vivido en mi casa. Yo, como mucha gente, suelo decir que doy la vida por mis amigos, por mis hijos o por mis nietos. No hace falta ni comentarlo. Pero lo puedo comentar. ¿Se ha sentido alguna vez como Gary Cooper, solo ante el peligro? No, que va. En absoluto. Me he sentido muy arropado. Me he sentido muy querido, muy querido. Ángel Agudo ha comentado cosas que no llegan a ser espeluznantes, pero que sí son preocupantes. Ángel Agudo se ha visto obligado a abandonar locales públicos de Santander por la violencia ambiental, de las miradas, de los gestos, incluso de los insultos. Yo no he vivido esa situación. Pues esa presión que es como la humedad, ¿no? Es como la humedad que se nota en el ambiente. Sí. Pero yo, bueno, los que nos siguen, seguro que saben todos, un porcentaje muy elevado, que vivo en Torrelavega. Y yo he recorrido las calles de mi ciudad
absoluta tranquilidad, con absoluta serenidad. No he detectado miradas hostiles, no he detectado comentarios agresivos, hirientes, insultantes cuando pasaba por los sitios, y me he sentido enormemente acompañado por los colectivos a los que pertenezco, por mi comité local, mis correligionarios, por mis cofrades del Hojaldre, hasta ahí podíamos llegar, que no mencionara a la cofradía del Hojaldre, por mis amigos. Me he sentido muy apreciado, muy querido y muy respetado, y me he sentido intimísimamente acompañado desde el punto de vista humano, desde el punto de vista incluso, estaba a punto de decir una barbaridad, pero desde el punto de vista incluso más allá de lo que es creíble en términos coloquiales, por mi familia y por la gente que me quiere, y yo creo que es mucha la gente que me quiere. Ya me gustaría que fueran más, porque uno no tiene ningún interés en ir generando acritud, ni odios, ni aversiones, ni enemistades en su entorno, pero no me he sentido solo. Vamos terminando ya. Muy querido y muy acompañado. Hablando un poquito ya de política en general, ¿cómo ve este país? ¿Le preocupa Cataluña? Me preocupa muchísimo Cataluña. Pues usted es españolista. Soy españolista hasta la médula. Aquí nace esa cosa grande e indestructible que se llama España. Y después de gimnasia, allá donde el Saja empieza a recorrer sus últimos kilómetros, hay una piedra, por voluntad de Víctor de la Serna, en la que se lee eso. Aquí nace esa cosa grande e indestructible que se llama España. A escasos kilómetros de nosotros, en el Palacio de Sobrellano, hay una columna en la que se lee un texto de Alfonso XII, en este lugar, cuna de la monarquía española. Aquí empezó todo, cuando en el anterior año jubilar lebaniego organizamos una macroexposición sobre el ciclo histórico de Beato de Liébana, llevaba un subtítulo de Mi puño y letra. Aquí empezó todo. Oiga, ahora que dice que nombra al Beato de Liébana, ¿qué año más interesante este? Sí, me preocupa mucho Cataluña. Me preocupa. No, luego volvemos a eso, que ahí podemos ser de largo recorrido. Qué año más bonito. Me preocupa Cataluña, me preocupan los nuevos modos, me preocupa lo que pasa en otros países, como ciudadano del mundo. Aquello que dijo Terencio, soy hombre, nada del humano me es ajeno, que es un latinajo que yo intento transmitir, porque soy un ciudadano de mi época. Y a la época hay que afrontarla con serenidad. Antes hacías otra pregunta que yo he respondido con mucha frecuencia. Habrás encontrado el instituto cambiado después de un largo tiempo entre mi marcha y mi regreso. Habrás encontrado a los alumnos cambiados. Y yo respondo con una filosofía serena y quieta. Quietud es una de mis palabras preferidas, no la única, pero quietud. Yo respondo, no, el instituto no está cambiado, lleva allí desde el año 32. Los alumnos no han cambiado, el que ha cambiado soy yo. Y eso es lo que está pasando con esa tierra de conejos que etimológicamente es España. Hay que vivir las cosas con mucha serenidad, y hace falta, para entendernos, aquello que es lo más importante que llevamos los humanos y que nos diferencia de las bestias y de los animales, que es la lengua, los códigos de comunicación, los diálogos. Por lo que veo, usted ya está en perfecto estado de revista para servir otra vez a su región. Me imagino que ahí está, ¿no? A Cantabria y a los cántabros, en cualquier momento, cuando se necesite de mí, si es para trabajar, para echar el resto sin horas, sin ningún tipo de limitación a la dedicación, y para formar parte de un proyecto ilusionante que mejore la calidad de vida y la situación de una gente que tiene muchos problemas todavía. Si es para eso, aquí está Javier López Marcano, para quien necesite algo de él. No podemos terminar sin hablar del año jubilar.
Pero bueno. Le voy a hacer un comentario que me decía el otro día uno que estuvo en Fitur, y me decía, si llega a estar López Marcano, hubieran temblado los de Murcia con su Caravaca de la Cruz, porque la promoción que hubiera hecho en Cantabria hubiera sido terrible. Pero no me contestes. ¿Dijo López Marcano o dijo Javier? Javier López Marcano. Y bueno, pues, en fin. Bueno, Caravaca de la Cruz nos veía el dorsal. Sí. Hace años. Yo estuve viendo por retrovisor. Sí. Yo estuve en el Vaticano y en Roma con gente de Caravaca de la Cruz y sus representantes, sus responsables, me pidieron que tenía que ir a Caravaca a defender los intereses de los menores. Jerusalén, Roma, Santiago, nosotros y luego Caravaca de la Cruz. Y hoy, en Fitur en concreto, hemos visto el dorsal a Caravaca de la Cruz. Nos ha sacado muchos metros y eso me duele, porque me duele el año jubilar, porque me duele Cantabria, porque me duele Torrelavega y porque hay muchas energías mías y muchos entusiasmos y muchos sueños depositados en algo que es hoy una realidad, pero de lo que yo hablaba en los años 2004, 2005 y 2006, y algunos me respondían, muy cualificados, por cierto, me respondían, ¿pero qué es eso del año jubilar lebaniego, Javierito? ¿Otra locura tuya? Y eso es ayer, no es en la prehistoria. Yo aquí tenía no sé cuántas preguntas para hacerle a usted. He podido hacer 5 o 6, aquí hay muchísimas más. Yo necesitaría 4 o 5 programas. Ya le llamaré para que nos visite por estos lares y podamos estar charlando mucho más de Cantabria, de España y del mundo. Hasta de Francia podríamos hablar. Bueno, sí. Por supuesto. Será un placer. Si se me permite, no olvido que en aquellos tiempos en los que ni mi persona ni mi personaje tenía tanto interés, uno de los lugares a los que he sido invitado y desde los que he sido llamado ha sido este. Y siempre acudo no con gratitud, acudo con afecto y con la memoria muy fresca y muy puesta al día. Muchas gracias, Francisco Javier. Un placer. Casi nada. Nos vemos.